Aries, no fue tu imaginación, alguien jugó con tu percepción y te hizo dudar de tu propia claridad. Mientras tratabas de entender por qué ciertas cosas no encajaban, el ruido emocional crecía, y con él, la idea de que quizás el problema eras tú, aunque en realidad, nunca lo fuiste. Durante semanas, notaste pequeños gestos, silencios que parecían inocentes, pero que escondían algo más, una manipulación sutil que te llevó a cargar culpas que no te pertenecían, y ahora estás empezando a ver los fragmentos dispersos, de una verdad que se negó a mostrarse antes. Hay un punto donde la mente deja de justificar lo injustificable, y justo ahí te encuentras, entre el cansancio de sostener una historia rota, y la intuición que susurra que el dolor que sientes no es lo que piensas, sino la señal de un despertar más grande. Lo más extraño es que todo parecía tan lógico, tan inevitable, que llegaste a creer que el desgaste era una consecuencia natural del cariño, pero no lo era un intento constante por mantener algo que ya se había inclinado hacia un lado, dejando al otro vacío. Las conversaciones se llenaron de frases neutras, de promesas pequeñas dichas para calmar un momento, no para construir nada, y aún así, te aferraste a la esperanza de que si esperabas un poco más, las cosas volverían a su lugar. Pero nada volvió, porque en realidad nada se había ido, solo cambió de forma, y ahora está frente a ti, pidiendo que lo veas sin disfraces, aunque al principio duela, porque cuando la verdad se revela, el alma se expande incluso entre las ruinas. Si alguna vez te hicieron dudar de tu propia verdad, y hoy decides recuperar el control, escribe abajo, se acabó el juego, dale me gusta al vídeo y quédate cerca, porque lo que está por revelarse no lo vas a creer ahora. Hay algo que todavía no se ha dicho, algo que cambia el sentido de todo lo que has vivido recientemente, y si dejas que te lo cuente, verás cómo lo que parecía pérdida, se convierte en una liberación que estaba escrita desde antes de que todo esto comenzara. No se trata de adivinar quién mintió o quién cayó, sino de entender por qué necesitabas pasar por esta confusión, para aprender a mirar desde otro ángulo. El mensaje no llega para culparte, llega para recordarte que lo que dolía no era el fin, sino la resistencia a aceptar que ya había terminado, y sin embargo, algo nuevo quieren hacer justo en el espacio que ese dolor está dejando. Mientras hablo, aparece ante mí la carta del velo caído, una de las más reveladoras, porque expone lo que estuvo tapado sin acusar a nadie, mostrando que las apariencias fueron solo una capa sobre algo mucho más auténtico. Esta carta me dice que hubo una promesa, quizás no dicha con palabras, pero que condicionó tus decisiones, y ahora la vida te está pidiendo que la sueltes, aunque no sepas qué habrá después. Cuando esta carta se manifiesta, siempre anuncia una grieta que no se puede ignorar, pero también trae la oportunidad de atravesarla sin mirar atrás, con valentía y determinación renovada. Nada de lo que estás descubriendo es casualidad, hay sincronías que han estado marcando el camino aunque no las vieras, y hoy una de ellas te trae este mensaje. Hubo un momento en el que intentaste explicar lo que sentías, pero las respuestas te devolvían confusión, y empezaste a dudar de tu capacidad de interpretar lo que ocurría. Esa duda fue el arma más poderosa que alguien usó contra ti sin darte cuenta, porque cuando uno deja de confiar en su percepción, se queda atrapado en el relato de otro. Y aquí es donde se esconde el verdadero riesgo, en seguir creyendo que si logras entender al otro, vas a encontrar la paz, cuando en realidad la comprensión que necesitas está dentro, no fuera. No fue ingenuidad, fue entrega sincera, y aunque ahora duela profundamente, pronto verás que no perdiste nada. Simplemente te estabas preparando para mirar sin filtros y con mayor claridad. Hay señales que pasaron inadvertidas, como la forma en que ciertas personas cambiaron de tema justo cuando mencionabas algo importante, o ese patrón repetido donde los planes quedaban en pausa, pero las excusas eran cada vez más elaboradas. Esos detalles menores fueron advertencias, pero estabas tan enfocado en reparar que olvidaste mirar las grietas, porque lo que hoy se revela no es nuevo, solo estaba esperando que tu atención se despejara del ruido. La carta del eco silente aparece ahora, y me muestra algo potente. Una verdad no dicha pesa más que una mentira pronunciada, pues esta carta indica que alguien cayó sabiendo lo que su silencio provocaría, y ese acto cambió el rumbo de todo sin que lo supieras. Si ya intuyes que tu historia apenas empieza a cambiar, escribe abajo, la verdad me encuentra, suscríbete ahora mismo y no te alejes, porque lo que está a punto de aparecer redefine todo lo que creías seguro ahora. Has sentido que el tiempo se detuvo, que nada avanza aunque hagas todo lo posible, y esa sensación de estancamiento no es falta de progreso,
es el intervalo exacto donde el universo te impide moverte, en dirección contraria a tu destino. Lo que crees que se ha perdido, en realidad se está reacomodando, y la resistencia es solo el síntoma de un cierre interno que ya empezó. Por eso no luches contra esa pausa, escúchala, porque allí está la información que tanto buscabas. Hay una conexión profunda entre lo que decidiste ignorar y lo que ahora duele, y en cuanto la veas claramente, el peso que arrastras empezará a desvanecerse lentamente, sin prisa. Algo dentro de ti ya sabe quién no fue sincero, aunque todavía te cueste aceptarlo, y ese reconocimiento será la puerta que cambie todo, así que no lo veas como traición, sino como la evidencia de que tu energía ya no pertenece a ese escenario. A veces, la vida usa el engaño como catalizador para la transformación, porque sin el golpe, no habría movimiento, y estás a punto de entender que la historia nunca fue contra ti, fue para ti, y eso lo cambia todo. Pero antes de llegar a esa claridad tan esperada, habrá una última sacudida fuerte, una conversación o hecho inesperado que ponga todo en evidencia y cambie tu perspectiva. No ignores los próximos días, porque habrá una señal evidente, algo que no podrás confundir, y cuando ocurra, sabrás que la lectura te estaba preparando para ese instante exacto. Es posible que venga disfrazada de coincidencia, o incluso de mensaje casual, pero su intención será romper el velo de lo que aún no comprendes del todo. Si escuchas con atención, reconocerás el eco de tus propias palabras en boca de alguien más, y ahí entenderás que nada fue en vano, porque hay una parte de ti que ha estado esperando este momento sin saberlo, y ya está ocurriendo. La energía que acompaña este proceso no busca asustarte, sino mostrarte que tu intuición siempre tuvo razón, y que ahora, con la verdad casi completa frente a ti, el desafío será no retroceder. Todavía falta una pieza crucial que está por revelarse, algo que no viste venir, pero que lo explicará todo, y cuando aparezca, la confusión se transformará en dirección, y el dolor en impulso. Y aunque todavía no puedo decirte qué es exactamente, sí puedo asegurarte que lo que viene, reordena tu historia de una manera que jamás imaginaste, transformando tu realidad completamente. Aries, lo que parecía resuelto vuelve a agitarse, como si la vida insistiera en mostrarte los fragmentos que no quisiste mirar, la primera vez, y mientras crees estar avanzando, una fuerza invisible te empuja a revisar cada decisión que diste por cerrada. El eco de lo no dicho sigue vibrando, en los rincones más sutiles de tu rutina, aparece cuando todo parece tranquilo, en los gestos cotidianos que repites sin pensar, en las conversaciones que terminan demasiado rápido, como si alguien temiera que la verdad se escapara entre las palabras. Hay un detalle que no encaja todavía, algo pequeño, pero decisivo, que mantiene el hilo de esta historia tenso, y hasta que no lo veas, seguirás sintiendo que algo dentro no termina de asentarse. A veces llega el momento en que descubres que el silencio de alguien decía más que todas sus palabras, y eso lo cambia todo dentro. Dime si también lo notaste. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo así? A veces, el cambio no se nota en los hechos visibles, sino en la manera en que reaccionas ante lo que antes te desbordaba, y eso es justo lo que está ocurriendo ahora, porque cada vez que te enfrentas a una nueva situación, sientes que la misma energía vuelve a repetirse, solo que con distinto rostro. El riesgo aquí es volver a confiar donde ya se demostró que no hay coherencia, esperando que la intención cambie por sí sola, cuando en realidad, la única transformación posible depende de ti. La carta del manto roto aparece, y con ella llega una advertencia clara. Hay alguien que sigue apareciendo en tu camino, no por destino sino por hábito, y sostener ese vínculo es lo que impide que la herida cierre. No es casual que últimamente te cueste concentrarte, ni que ciertas palabras de otras personas resuenen más de lo normal, porque hay mensajes indirectos, señales pequeñas disfrazadas de coincidencias, que buscan llamar tu atención antes de que algo se repita. El universo no castiga a nadie, pero sí repite lo que no se comprende, y lo que estás viviendo ahora, es un reflejo claro de una lección que intenta completarse. La carta de las voces interrumpidas me muestra eso con claridad, marcando la presencia de alguien que no dice todo lo que sabe, alguien que actúa como si quisiera protegerte, pero en realidad protege su versión de los hechos. Lo más peligroso no es lo que oculta esta situación, sino cómo lo presenta, con una calma engañosa que confunde y desarma a cualquiera que intente entenderla profundamente. ¿Has sentido esa mezcla de nostalgia y fastidio al recordar ciertos momentos? Y aunque intentas dejarlo atrás, hay detalles que se resisten, como si la historia no pudiera cerrarse del todo sin que escuches lo que faltaba.
Eso que todavía no entiendes está más cerca de ti de lo que imaginas, y cuando aparezca, te revelará por qué sentías que estabas siendo observado incluso en los silencios. No es paranoia, es sensibilidad, una intuición aguda que vuelve a despertar después de haber sido silenciada tanto tiempo, porque el cuerpo reconoce antes que la mente, y cuando la emoción aparece sin razón aparente, es porque algo invisible intenta comunicarse contigo. El peligro ahora no está en los demás, sino en lo que eliges creer, porque cada vez que justificas lo que te duele, le das poder a lo que te resta. Has crecido tanto sin notarlo, que seguir sosteniendo viejas dinámicas sería como caminar con un abrigo que ya no te pertenece, cómodo por costumbre, pero inútil para el clima actual. Hay un momento, muy cerca, donde tendrás que elegir entre seguir entendiendo o empezar a actuar, y esa decisión definirá si cierras el ciclo o lo revives una vez más, porque la vida no volverá a esperar tanto como antes, y eso es una oportunidad disfrazada de urgencia. Recuerda aquella vez que sentiste que algo iba a pasar, y todos te dijeron que exagerabas, y al final, tenías razón, pues esa memoria vuelve ahora no para hacerte desconfiar de todos, sino para recordarte lo mucho que sabes sin necesidad de pruebas. No te equivocas al percibir distancia donde antes había atención constante, ni estás loco por notar frialdad en los gestos de alguien que solía buscarte sin motivo aparente alguno. Esa desconexión no es azar, es una respuesta energética que anuncia que algo en ti ya no vibra en la misma frecuencia, aunque te resistas a aceptarlo, y cuando lo entiendas, nada podrá manipularte del mismo modo otra vez. Esa sensación de que algo se rompe y al mismo tiempo se alivia, cuando por fin entiendes lo que dolía, ¿te ha pasado también? Quiero saber si también sentiste que por fin algo encajaba sin tener que forzarlo. Hay una figura que aparece constantemente en esta lectura, alguien que no muestra todo su rostro, pero que influye más de lo que imaginas en tus emociones recientes. Esa persona intenta mantener una apariencia de estabilidad, pero internamente teme que descubras una verdad que cambiaría por completo el vínculo entre ambos, y no lo hace por malicia pura, sino por miedo a perder el control, pero ese miedo ha terminado contaminando lo que podía haber sido sincero. Durante los próximos días, podrías notar un cambio en el aire, un mensaje inesperado, o incluso una coincidencia tan precisa que no podrás ignorarla, y ese será el aviso de que la verdad empieza a emerger sin tu intervención. El riesgo está en malinterpretar esa señal y actuar desde el impulso, porque si respondes antes de tiempo, podrías repetir un patrón antiguo que te dejaría atrapado en el mismo círculo emocional. A veces, el poder real no está en hablar, sino en observar sin moverte, hasta que la otra parte muestre lo que ha estado ocultando durante tanto tiempo sin querer revelar. La energía que acompaña este tramo de tu camino se está moviendo de forma acelerada, y aunque por momentos parezca que todo se desordena, en realidad está reacomodando lo que fue construido sobre suposiciones. Hay vínculos que se están disolviendo no porque falle el amor, sino porque por fin entendiste que no necesitas demostrar nada más, y lo que viene ahora no es castigo ni pérdida, es el reajuste natural de lo que ha sido mal sostenido durante demasiado tiempo. Y aquí surge lo más importante, porque lo que está a punto de salir a la luz cambiará por completo la forma en que entiendes esta historia. No te hablo de algo simbólico o abstracto, sino de una revelación concreta, un dato, una conversación o una acción específica que pondrá todo en perspectiva y cambiará tu visión. Cuando eso ocurra, no habrá vuelta atrás, porque entenderás que tu dolor tenía un propósito, y que cada silencio, cada contradicción, cada demora, estaba diseñando una verdad que no podía mostrarse antes. Lo más fuerte está a punto de manifestarse ante ti, y lo que descubrirás te hará mirar tu pasado con ojos completamente nuevos, llenos de comprensión y sin ningún tipo de juicio. Aries, lo que estuviste sintiendo no era intuición sin fundamento, era la verdad intentando abrirse paso entre capas de confusión, y hoy finalmente empieza a mostrarse con nitidez, como una imagen que emerge del humo después de una larga espera silenciosa. Hay momentos en que el universo no grita, solo repite patrones hasta que los reconoces, y en tu caso, cada coincidencia, cada conversación inconclusa, cada silencio tenso, fue un espejo colocado estratégicamente para que vieras lo que se te negó tantas veces. El hilo de esta historia no era lineal, era un círculo perfecto, diseñado para que volvieras a ti mismo, después de haber entregado demasiado a alguien que nunca reveló sus verdaderas intenciones. Hay días en los que no sabes si seguir o soltar, pero el cuerpo lo decide antes que la mente. Te pasa igual,
Quiero leer si también notas cuando ya no puedes sostener lo mismo. Has estado viviendo dentro de una narrativa construida por otros, aceptando explicaciones que sonaban coherentes, pero que nunca te daban paz, y esa disonancia era la clave que no quisiste escuchar. Lo que parecía empatía, muchas veces fue manipulación envuelta en afecto, una forma de control tan sutil que te convencía de que estabas eligiendo libremente, pero lo que realmente elegías era quedarte donde no se te reconocía del todo, por miedo a perder la idea que habías creado de esa persona. Ahora, la carta de la máscara rota se manifiesta ante mí, y con su energía trae una claridad brutal, porque cuando esta carta aparece, todo lo oculto se desintegra, sin que nadie pueda seguir fingiendo. Hay algo que acaba de cambiar sin que aún lo notes, un intercambio, una palabra, una reacción que activó un proceso invisible, y que está forzando a esa otra parte a mostrarse tal cual es. Ya no se puede sostener la fachada ni el juego de espejos, donde el otro decidía cuándo eras valioso y cuándo no, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz. La carta del umbral despierto me muestra que estás cruzando el punto exacto, donde la verdad deja de doler y empieza a liberar, aunque al principio la mente aún quiera resistirse. Esta carta suele aparecer cuando un ciclo llega a su última prueba, cuando todo parece perder sentido, justo antes de revelarlo por completo y mostrarte un camino diferente y claro. Y aquí llega el giro que lo cambia todo, porque lo que pensabas que te rompió, no era realmente la causa de tu dolor, era la consecuencia de haber ignorado lo que sabías desde el principio. No fue esa persona la que te hizo perderte, fue el miedo a aceptar que estabas solo en una historia compartida, y la diferencia ahora es que ya no puedes seguir fingiendo, que no ves lo que siempre estuvo frente a ti. La verdad que tanto buscabas no está en la otra persona, está en la manera en que elegiste sostener lo insostenible, y en cómo decidiste enfrentar lo que parecía imposible. Cuando el día se te complica desde temprano, pero una pequeña cosa logra cambiarte el ánimo, ¿qué suele ser eso para ti? Quiero saber qué detalle consigue devolverte la energía, aunque nada más parezca ir bien. Recuerda aquel momento en que sentiste alivio al imaginarte lejos de esa situación, aunque todavía no supieras cómo hacerlo realidad, porque esa imagen fue una premonición, una pista de lo que tu alma ya había decidido antes que tú. No te equivocaste al soñar con un nuevo comienzo, te adelantaste la transformación que ahora ocurre, y el riesgo ya no es que te engañen, sino que no te permitas recibir la claridad que estás ganando. Cuando el velo se levante del todo, verás que no eras víctima, eras protagonista de una historia que necesitaba romperse, para poder ser comprendida y para que pudieras avanzar libremente. Hay una figura que sigue apareciendo en el fondo, alguien que observa tus movimientos sin intervenir directamente, pero que de alguna forma se beneficia de tus decisiones, y ahora mismo, esa figura empieza a quedar al descubierto. No necesitas enfrentamientos ni peleas, solo presencia consciente y calma, porque cada palabra dicha con serenidad será suficiente para desarmar la estrategia y cambiar el rumbo de todo. Lo que se revelará en los próximos días tiene más que ver con la coherencia que con las pruebas, porque ya no hará falta demostrar nada, las acciones hablarán solas. Y cuando eso ocurra, entenderás que todo este tiempo el universo te preparaba para mirar desde una altura distinta, con una perspectiva más amplia y un corazón más fuerte. Siento una vibración fuerte en esta lectura, y la aparición repentina de la carta del espejo dormido lo confirma, indicando que estás frente a una verdad que no cambia lo pasado, pero sí redefine tu lugar dentro de él. Esta carta muestra que alguien intentó proyectar sus inseguridades sobre ti, para no tener que enfrentarlas, y tú, con tu empatía natural, cargaste con una responsabilidad que nunca fue tuya. Lo hermoso de esta revelación es que al reconocerlo, recuperas poder, dignidad y calma interior, porque la confusión desaparece cuando decides dejar de justificar lo injustificable y aceptar la verdad. Cuando todo se vuelve demasiado tranquilo, y te preguntas si esa calma es real o solo el ojo del huracán, ¿te has sentido así últimamente? Me interesa saber si reconoces ese tipo de pausa antes del cambio. Ahora entiendes que lo que dolía tanto no era el rechazo, sino la constante necesidad de demostrar tu valor, y eso está a punto de terminar, porque has pasado por una etapa donde la validación externa dominaba tus emociones, pero esa dependencia está quebrándose justo ahora. Lo que viene es un periodo donde tu energía ya no se negocia, donde las relaciones que se mantengan lo harán por elección mutua, no por necesidad. Esa independencia emocional no llega por azar ni casualidad, es el resultado exacto de haber mirado lo que otros evitan mirar,
enfrentando tus miedos y aceptando tu realidad tal cual es. Sin embargo, hay un detalle más profundo que todavía no se ha mostrado, una verdad que conecta directamente con el origen de todo este proceso, y que al revelarse, pondrá cada pieza en su lugar. No es un castigo ni una sorpresa dolorosa, es la pieza que te faltaba, para entender por qué tu historia tuvo que desarrollarse de esta manera, y cuando esa pieza aparezca, verás que nada fue pérdida, fue redirección. Lo más impresionante es que no tendrás que buscarla, llegará sola, a través de alguien que mencionará algo sin darse cuenta, y esa frase encenderá la comprensión total. El universo ha estado alineando este momento con precisión, y cada decisión que tomaste, incluso las que crees equivocadas, formaron parte del mapa que te trajo hasta aquí, porque lo que parecía caos era, en realidad, preparación, y lo que parecía retraso, era calibración. Y ahora estás exactamente donde debías estar para recibir la información completa, porque la energía de resolución ya se está moviendo, solo falta que la verdad termine de desplegarse. Cuando lo haga no solo entenderás qué pasó, sino también que se abre ante ti. Dicen que cuando la verdad llega, se siente más como alivio que como sorpresa. ¿También lo crees? Quiero saber si reconoces ese momento donde algo se aclara sin necesidad de explicaciones. Todavía queda algo más que necesitas escuchar, porque lo revelado hasta ahora no es el final, sino la puerta hacia lo verdaderamente transformador, y lo que se aproxima no solo explicará el pasado, sino que te mostrará cómo usar todo lo aprendido para crear un futuro completamente distinto. La historia aún no termina, pero la dirección ya cambió, y el desenlace que se acerca será tan claro y contundente, que no dejará lugar a dudas de por qué todo tuvo que suceder así. Aries, lo que comienza a formarse ahora no es un eco del pasado, sino la estructura de una nueva etapa que se abre sin permiso, sin pedirte explicaciones, y que exige que camines con la verdad completa en tus manos. Las cartas muestran un movimiento limpio, un aire fresco que desplaza lo estancado, como si el universo retirara lentamente cada capa de confusión que alguna vez cubrió tu mirada. No estás perdiendo nada, estás recuperando espacio interior, energía, tiempo, presencia, todo aquello que entregaste creyendo que lo compartías, cuando en realidad lo estabas sosteniendo tú solo. La claridad ya no es una promesa lejana, es un hecho que se está manifestando en este mismo instante, iluminando tu camino y despejando todas las dudas que antes te detenían. La carta del faro interno aparece radiante sobre la mesa, y me hace sonreír, porque esta carta no surge cuando todavía hay dudas, sino cuando la oscuridad ha cumplido su función. Su mensaje es simple y poderoso, ya no necesitas buscar fuera lo que siempre estuvo en ti, solo aprender a reconocerlo sin miedo, aunque a veces el alma se acostumbra tanto a la incertidumbre, que cuando la verdad llega, no sabe cómo descansar en ella. Pero este es el momento de hacerlo, porque la vida no te pide que luches más, te pide que habites tu certeza, esa que nació del dolor, pero que ahora florece como sabiduría. Durante mucho tiempo esperaste señales externas para sentirte en paz, pero ahora será tu coherencia interna, la que marque la dirección y te guíe hacia un futuro más auténtico y pleno. Cuando una persona empieza a moverse desde la autenticidad, todo lo que no está alineado se aleja por sí solo, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu entorno. Habrá distancias que al principio duelan, pero luego entenderás que son espacios sagrados que te devuelven libertad, y las relaciones que permanezcan lo harán por elección, no por necesidad, y las nuevas que lleguen reconocerán tu energía sin pedirte que la reduzcas. No temas al silencio que llega después de soltar, porque dentro de ese vacío se está gestando tu próxima oportunidad, y lo que parecía pérdida es un intercambio justo. Lo que entregaste sin recibir, ahora regresa multiplicado en forma de claridad, tiempo y fortaleza interior. Ya no estás en la misma frecuencia que cuando comenzó esta historia, y eso se nota en tus pensamientos, en tus palabras y en las cosas que ya no toleras. Esa incomodidad que sentías últimamente era el último intento del pasado por retenerte, pero ya no puede hacerlo, porque tu conciencia ha cambiado de lugar y tu voluntad es más fuerte. La carta del horizonte nuevo confirma lo que intuía, una puerta está abriéndose donde antes solo veías pared, y esta carta es un presagio de expansión, de reencuentros con personas o situaciones que reflejan tu evolución, no tus heridas. Indica que algo o alguien llega para ofrecerte una perspectiva completamente diferente, algo que no busca llenarte, sino acompañarte en equilibrio, porque lo que parecía imposible hace unos meses, ahora se vuelve natural, y todo encaja con precisión.
Hay personas que aparecen solo cuando ya decidiste seguir sin ellas, y de pronto todo vuelve a moverse. ¿Te ha ocurrido eso? Quiero saber si también sentiste que el destino esperó a que soltaras para actuar. En este punto, el riesgo ya no es caer, sino subestimar lo que estás creando, porque has salido de un laberinto emocional donde cada paso dolía, y ahora, con el terreno despejado, podrías sentir miedo a avanzar sin conflicto. Pero confía en esto, la paz también tiene profundidad, también te transforma, y también te enseña, aunque el desafío de esta nueva etapa será mantenerte en coherencia, incluso cuando el entorno intente tentarte con viejos patrones. Lo lograrás porque ya has visto lo que ocurre cuando cedes, y no volverás a entregarte en lugares que no te sostienen, porque ahora sabes valorar tu propio bienestar y límites. Empieza a notar las señales distintas que el universo te está enviando, conversaciones que se abren sin esfuerzo, proyectos que fluyen con naturalidad, personas que llegan y se sienten correctas sin necesidad de explicaciones. Esa facilidad no es casualidad, es el reflejo exacto del trabajo interno que hiciste sin aplausos ni testigos, y ahora todo responde a tu nueva vibración, y eso incluye oportunidades que antes no podías sostener. La vida te está devolviendo la estabilidad que mereces, pero también te está probando. ¿Estás dispuesto a recibir sin sabotearte? Recuerda que el perdón no es justificar lo ocurrido, sino liberarte del peso de tener que entenderlo todo, y no necesitas cerrar la historia para continuar, basta con decidir no volver a abrirla. El pasado pierde poder cuando deja de ser referencia, y esa decisión ya la estás tomando sin darte cuenta, porque los días que vienen te traerán validaciones concretas, pequeños acontecimientos que confirmarán que estás en el camino correcto. Tal vez un mensaje inesperado, una llamada o una oportunidad repentina, o simplemente una sensación de alivio profundo y repentino, que te hará sonreír sin razón aparente y con el corazón ligero. Nada de lo que pasó fue un error, porque cada palabra, cada silencio, cada espera, te condujo hacia esta claridad que hoy sientes, aunque todavía te parezca frágil. Pero esa fragilidad es hermosa, porque te recuerda que estás vivo, consciente, presente, y la fortaleza no siempre ruge, a veces susurra en calma, y estás entrando justo en esa frecuencia. Aceptar lo que fue, sin necesitar que sea diferente, es el acto de poder más grande que puedes realizar ahora, y lo que viene después de eso, ya no tiene miedo, ni necesidad de demostrar. Y mientras cierro esta lectura, siento la vibración de la carta del destino despertado, que aparece como una bendición silenciosa, porque esta carta anuncia que un ciclo se ha completado, y que la energía que antes se dispersaba ahora regresa multiplicada, limpia y centrada. ¿Estás preparado para recibir todo lo que antes parecía demasiado grande para ti? Así que confía en los próximos pasos, porque el universo ya respondió, solo espera tu movimiento. No dejes que el miedo te haga dudar de lo que ya es tuyo, y suscríbete al canal y acompáñame en tu próxima lectura, donde seguiremos descubriendo lo que el destino aún tiene guardado para ti.